enfrentar dificultades, Dios siempre quiere acercarnos un mensaje de esperanza, un mensaje de consuelo al corazón de aquellos que hoy se encuentran en dificultad. Quizás aquel que ha perdido esperanza, quizás aquella persona que luego de una mala noticia dice ¿qué esperanza puedo tener? ¿Qué buen augurio puedo tener de algo bueno? Bueno, era la condición del pueblo en la cual estaba enfrentando, viviendo, pero Dios traería una palabra no solamente para ese tiempo, sino una palabra profética. Una palabra que hablaría el corazón de hombres y mujeres, aún hasta estos días. Para que el hombre pueda entrar en realidad, para que el hombre pueda ver realmente cuál es su condición. Y Dios le habla. Dice la palabra que allí se encontraba el rey, y el rey le fueron enviados unos varones que llegaron a él, unos enviados de Babilonia. Y él comenzó a mostrarle todo el palacio, comenzó a mostrarle los tesoros y todo lo que había. Entonces el profeta le preguntó, ¿de dónde son? ¿Y qué es lo que les ha mostrado? Y el rey le dijo, son de Babilonia, y les he mostrado todo lo que hay en el palacio, no les he ocultado nada, les he mostrado los tesoros. Entonces el profeta le dijo, y aquí palabra de Dios. Vienen días en los cuales todo lo que les has mostrado, todos los tesoros que tú has tenido aquí, todo lo que has guardado en este tiempo, incluso tus hijos serán llevados cautivos. Los tesoros que tú les has mostrado, todos los llevarán, y tus hijos serán eunucos en el palacio del rey. El rey le dijo, es palabra de Dios. ¿Cómo escapar a la palabra de Dios? ¿Cómo escapar a lo que Dios ha determinado? Y dijo Ezequías a Isaías, palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. El rey dijo, la palabra de Dios es buena. Es como que tú estás recibiendo hoy una noticia que para ti es terrible. Tus hijos van a ser llevados como esclavos, serán eunucos en el palacio del rey. La nación vivirá uno de los momentos más terribles, la situación será difícil. Pero el rey dijo, buena es la palabra de Dios. Es lo que Dios ha determinado. Pero él dijo, bueno, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. A lo menos, Señor, permíteme terminar mis días en paz. Sé que esto vendrá y es palabra de Dios y sé que se cumplirá, Señor, pero... Y es buena tu palabra porque aunque sea difícil, aunque cause dolor, aunque traiga aflicción, prueba, la obra de Dios, lo que Dios intenta hacer en nuestros corazones es bueno. Quizás hoy te encuentras enfrentando aflicciones y situaciones difíciles en tu vida, pero lo que Dios quiere hacer en tu corazón es bueno. Hace unos días veía un padre que en medio de la guerra vio atendiendo a los que estaban allí heridos. El padre llegó a un lugar y cuando llegó hasta ese lugar vio a su hijo. Este era un médico, se encontraba atendiendo a los pacientes, pero uno de los pacientes que iba a atender se encontraba sin vida y era su hijo. Y él se fue de ese lugar, se dio la vuelta no queriendo ver y comenzó a darle la gloria a Dios y a decir, alabado sea el Señor, bendito sea el Señor para siempre. Cómo darle la gloria a Dios en los momentos difíciles. Cómo entender que el Señor quiere consolar el corazón del hombre. Aquel hombre que hoy está mal, aquel hombre que hoy está atado en sus pecados, aquel hombre que hoy se encuentra en tristeza, en amargura. Quizás no piensa que Dios quiere traer consuelo a su corazón. Quizás no puede ver que Dios quiere hacer una obra en su vida. ¿Y de qué manera Dios lo hará? ¿Cómo Dios se acercará a tu corazón? ¿Cómo Dios obrará si en tu corazón hay muchos obstáculos que te impiden que la palabra de Dios pueda acercarse a tu corazón?
Que la palabra de Dios pueda hacerse real, efectiva, viva en tu corazón. Porque el orgullo predomina, porque la altivez del corazón lo impide, porque la falsa sabiduría o conocimiento del hombre lo alejan de la verdad de Dios. Y hay veces que cuando el hombre es confrontado y cuando choca con una realidad, la cual la palabra de Dios nos muestra, cuando el hombre se da cuenta verdaderamente que es frágil, que la fortaleza que cree tener verdaderamente no la tiene, cuando es confrontado con la realidad. Pero esta palabra viene como un consuelo en medio de días difíciles, en medio de una prueba tremenda, pero para que pudiesen tener esperanza, para que pudiesen comprender que el plan de Dios es maravilloso, la voluntad de Dios es agradable, y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 40 del libro de Isaías. Allí se encuentra la palabra del Señor para esta hora. Libro de Isaías, capítulo 40. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que claman en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Vos que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya. La Biblia textual dice: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Consuelo. Dios quiere traer consuelo a los corazones. Dios quiere traer consuelo al corazón quebrantado. ¿Sabe Dios por qué se encuentra quebrantado tu corazón, abatido tu espíritu? ¿Sabe Dios por qué te encuentras en amargura o en desánimo? ¿Sabe Dios? Pero en medio de tanta calamidad o en medio de tantas dificultades, Dios quiere elevar una voz que pueda hacer entender al hombre que Dios quiere consolar su corazón. Y para eso, Dios ha trazado un plan que el hombre desconoce, que muchas veces el hombre poco quiere atender. Hay quienes piensan que Dios es un Dios lejano, y pareciera que Dios no está atento a la necesidad del hombre. Pareciera que a Dios le da lo mismo lo que ocurre en este mundo. Al ver la maldad y al ver todo lo que sucede, las personas dicen: no puede existir tal Dios. No puede existir alguien que permita que suceda tanto dolor, la pobreza, las guerras. No puede existir tal Dios. Pero en medio de las dificultades, en medio de la confusión del mundo, en medio de los hombres que crean barreras en su corazón para que no pueda acercarse a ellos, Dios envía una palabra y dice: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios.
Habla al corazón de Jerusalén. Decirle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Esa idea del doble, de recibir la paga doble por los pecados, por los errores, por el fallo, porque pecar es errar al blanco, y ese error ahora debe ser pagado con el doble. Pero el Señor le dice, habla al corazón de Jerusalén. Decirle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado. ¿Qué es lo que trae consuelo al corazón de los hombres? ¿Qué es lo que sana el corazón quebrantado? El saber que sin importar lo que hayas hecho, Dios te habla al corazón y te dice, te perdono. Perdono tus errores, perdono tus faltas, perdono tus equivocaciones, perdono los errores que has cometido. Dios habla al corazón de sus hijos. Y Dios levanta la voz en un mensaje para decir, habla al corazón. Dios quiere hablarnos al corazón. Y Dios levanta a hombres para poder hablar al corazón, para llevar un mensaje, para guiar al pueblo. Dios dice, háblale al corazón. Hablad al corazón de Jerusalén. Decirle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado. Ve y dile a mi pueblo que el tiempo ya se ha cumplido, que ya se terminó. Ve y dile que ya el sufrimiento se ha acabado. Ve y dile que ya este tiempo está cumplido. Ve y dile que su pecado es perdonado. Ve y que reciba el consuelo. Ve y dile que el Señor ya ha puesto en ellos el peso. El doble han recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ahora la pregunta es, ¿tú has recibido el doble por los pecados que has cometido? La ira de Dios ha descendido sobre tu vida de manera tal que, como lo dice en el libro de Levítico, por el pecado que has cometido, has pagado tal precio, dice la Escritura. Yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Por la desobediencia del hombre, Dios le dice así. Y cuando el hombre se rebelare, cuando no atendiere mi palabra, cuando se olvidare de mí, por los pecados que hiciere recibirá 7 veces la paga de lo que hizo. Isaías dice aquí que ha recibido el doble. La pregunta es, ¿tú has recibido el doble de los errores que has cometido? ¿Tú has recibido la ira de Dios sobre tu vida? ¿Ha descendido sobre el hombre la ira de Dios por sus pecados? ¿Has pagado el precio? El Señor dice, háblale al corazón y dile que el tiempo ya es cumplido. Ve y dile que los pecados son perdonados. El Señor Jesús dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más sencillo decir? Pero el mensaje en Isaías, el mensaje que conmueve el corazón, el mensaje que trae consuelo, lo que trae paz al corazón de los hombres, lo que alivia un corazón afligido, cargado de dolor, aquel que lleva en sus espaldas el peso del pecado, lo que lo alivia es oír que su pecado es perdonado, que todas las cosas y que la sentencia de muerte que había sobre su vida y que el pagar 7 veces por sus errores y que el peso del error esté sobre él, ahora es librado. Es suficiente para sentir el alivio de aquel que se quita una pesada carga, de aquel que se quita de sobre sus hombros el peso del pecado que acechaba sobre su vida. Pero tú no has pagado 7 veces, ni tú has soportado la ira de Dios sobre tu vida, ni hay hombre que pueda resistirlo, sino que dice la palabra de Dios que aquel que no conoció pecados hizo pecado por nosotros, que aquel que fue sin mancha tomó nuestro lugar. Y dice la palabra que fue obediente y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor obedeció y así, en ese mandato, Él soportó la ira de Dios sobre su vida
para pagar el precio del pecado. El Señor dice, aliéntate. El Señor dice, levántate, confía, alégrate, consuela tu corazón, porque Cristo ya ha pagado por tus pecados, porque el precio ya ha sido saldado en tu vida. Aleluya. Y aleluya. Santo nuestro Dios, ve y dile a mi pueblo, habla a su corazón que el tiempo ya es cumplido, que sus pecados son perdonados. Pero la paga de ese pecado no fue puesta sobre ti. ¿Cuál es la buena noticia? Que tú no tienes hoy que morir por tus pecados. No tienes que pagar 7 veces por los errores cometidos. Sino que Cristo tomó tu lugar. Para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Lo dice esta palabra. Hablad al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. El pueblo podía pensar y decir, todo lo que hemos tenido que vivir y todo lo que hemos tenido que pasar ha sido suficiente castigo para nuestras vidas. Si ellos pudieran entender que el plan de Dios no era castigar a su pueblo. Dios no los sacó de Egipto para que viviesen en necesidad. Dios no los sacó de Egipto para matarlos en medio de su rebeldía. Dios no los sacó con ese plan. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y dice la palabra que el Señor quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo se halla el perdón? ¿Cómo el hombre alcanza el perdón por sus pecados si cree que no lo necesita? ¿Cómo buscar un Salvador cuando crees que no necesitas ser salvado? ¿Cómo buscar quien pueda llevarte o mostrarte el rumbo si tú no sientes que estás perdido? Dice la palabra, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad vuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Los hombres tenían que preparar el camino para Dios. Esta palabra hace referencia a aquel que prepararía el camino del Mesías. Aquel que prepararía el camino. ¿Pero qué camino preparó en el desierto, Juan? ¿Cuál es el camino que preparó? ¿Acaso las máquinas comenzaron a allanar el camino para que el Señor pudiese hacer la entrada a Jerusalén? ¿Cuál fue el camino? Hay un camino que se trazó en el desierto. Prepara camino en el desierto. El desierto representa ese momento de aflicción, de adversidad, ese momento con Dios, ese momento de prueba para los hombres. Allí en la soledad del desierto había que preparar el camino para Dios. En las enseñanzas del desierto Dios preparó el corazón de sus hijos. Dios guió a su pueblo por el desierto y sostuvo su corazón y los guió hasta la tierra prometida. Ahora el Señor le dice, vos que claman en el desierto, preparad el camino de Dios, preparad el camino del Señor. Vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad vuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Porque para poder encontrarse con su Dios, el hombre necesita quitar los obstáculos que están en su corazón. El hombre necesita bajar en su carácter, necesita bajar el orgullo hasta que quede en lo llano. El hombre necesita quitar las asperezas de su corazón. El hombre necesita quitar el orgullo de su corazón. Necesita el camino ser limpio. En la antigüedad, cuando los reyes iban a pasar por ciertos lugares, el camino se limpiaba. Se preparaba el camino. Pero Dios dice, habla el corazón a mi pueblo. Lo que el Señor quiere preparar es el corazón de sus hijos.
Mira cómo Dios prepara nuestros corazones, que va rompiendo fortalezas. Porque cuando quizás escuchaste por primera vez de Dios, no quisiste acercarte a los caminos, pero Dios comenzó a preparar tu corazón. Dios comenzó a preparar tu vida. Dios comenzó a romper el orgullo. Dios comenzó a quitar esas barreras. Dios comenzó a allanar, a quitar las piedras, a quitar los obstáculos, a quitar la maleza del camino. Dios comenzó a quitar la hierba. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios pueda entrar en tu corazón. Para que el Señor, tu Dios, pueda llegar a ti. Pero hay un camino que Juan preparó en el desierto. Juan preparó el corazón de los hombres para su encuentro. ¿De qué manera? ¿De qué manera el corazón de los hombres se prepara para encontrarse con su Dios? ¿De qué manera Juan en el desierto clamó una voz? Solo una voz que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. Preparen sus corazones. Arrepiéntanse, decía Juan. Una predicación fuerte. Él le decía, generación de víboras, arrepiéntanse. Preparen su corazón, quiten el orgullo, quiten la vanagloria, quiten lo que ha puesto, quiten toda la maleza, quiten todo lo que es un obstáculo para poder encontrarse con Dios. Sáquenlo del medio, limpien su corazón, arrepiéntanse. ¿Qué necesito para acercarme a Dios? ¿Qué necesito para quitar los obstáculos de mi corazón? Dice la palabra: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Aquello que está torcido, cuando se va acercando a Dios, aquello torcido comienza a enderezarse. Dios, cuando una persona se arrepiente, cuando alguien comienza a ver sus errores y se vuelve atrás de sus malos caminos, sus caminos comienzan a enderezarse, el orgullo comienza a desaparecer. Todo lo que antes era un obstáculo que te impedía, ahora Dios comienza a limpiar el corazón. Dios comienza a sacar todo lo malo. Y esa relación con Dios comienza a allanar. Y dice la palabra, versículo 5, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Cuando el hombre pueda hacer eso, cuando el hombre comience a enderezar sus caminos, cuando limpie su corazón, cuando quite todo lo que es obstáculo, cuando baje su orgullo, cuando deje que su carácter deje de aflorar, cuando pueda vencer el carácter, cuando pueda romper con aquellas fortalezas que se ha creado, entonces verá la gloria de Dios. Toda carne lo verá. Todo hombre verá su gloria. Todo aquel que hoy le entregue su corazón, se arrepienta de sus malos caminos. Todo aquel que hoy diga: Señor, yo necesito tu perdón. El Señor dijo: habla a mi pueblo, habla a su corazón, dile que el tiempo ya se ha cumplido. ¿Hasta cuándo estarás llorando? ¿Hasta cuándo vas a permanecer en dolor, en angustia, en tristeza? ¿Hasta cuándo vas a seguir resistiendo el peso y la carga del pecado sobre ti? Ve y dile que el tiempo ya se ha cumplido, que los pecados le son perdonados. Quita lo que es un obstáculo a tu corazón y el Señor comenzará a enderezar tus caminos, tu vida. El Señor te guiará a la salvación. Aleluya. Y aleluya. Santo es nuestro Dios. ¿Cómo puedes seguir a Cristo si aún hay obstáculos en el camino? Si aún hay cosas en tu corazón que te lo impiden. Es importante que el hombre se arrepienta, porque si el hombre no se arrepiente de sus malos caminos, sin perdón de Dios, entonces no hay justificación. Y sin esa justificación no hay salvación, no hay perdón por los pecados. Y el hombre no entenderá. ¿Qué es lo que trae consuelo? Saber que Él te perdona. Aunque tú digas: no lo merezco. Le he fallado a Dios una y otra vez. Le he mentido. He jurado en su nombre. Me he burlado de Dios.
He hecho cosas de las cuales me avergüenzo. Pero Dios envía un mensaje al corazón y dice: el tiempo ya es cumplido, tus pecados te son perdonados. Y ya recibiste la paga, ya recibiste el precio. Y es lo que más conmueve el corazón, decir: yo no he recibido el pago de la maldad que he hecho. No he recibido el daño que he impuesto a otros o las consecuencias de lo que he cometido. Pero todo eso fue puesto sobre Cristo en el madero. Todo el peso del pecado fue puesto sobre Él. De tal manera que se sintió abandonado en la cruz. Dice la palabra: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda la carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía: da voces. Y yo respondí. Dice otra versión de las Escrituras acerca de eso: una voz dice, proclama. Otra responde, ¿qué proclamaré? Que toda carne es como hierba y toda su gloria como flor campestre. Isaías dijo: se escucha que hay un mensaje que debo decir. Dice: voz que decía, da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Qué es lo que el pueblo necesita oír? ¿Qué es lo que hay que proclamar? ¿Qué es lo que el hombre en estos tiempos necesita para volver su corazón a Dios? Para arrepentirse de sus pecados, para entender que el tiempo ya es cumplido, que este es el tiempo de Dios para sus vidas, que es la misericordia de Dios, que todo lo que el hombre está viviendo y todo lo que el hombre está viendo pareciera no ser suficiente para que el hombre reflexione su condición y entienda. Dice la palabra: voz que decía, da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Isaías dijo: ¿cuál es el mensaje que tengo que darles? ¿Qué es lo que tengo que proclamar al pueblo? Ve y diles. Ve y muestre, así como en los montes, como las flores que crecen en el campo. Ve y muéstrales que es la condición del pueblo. Ve y háblales acerca de la fragilidad. Ve y dales un ejemplo para que puedan comprender. Él dijo: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Ve y dile al pueblo que es tan frágil que por el soplo de Dios se secará. Ve y dile al pueblo que su vida, que la carne del hombre, al soplo de Dios se seca inmediatamente. Ve y dile que la gloria de los hombres es como la flor del campo, que puede verse hermosa, pero se marchita, se muere, se apaga. Por el soplo de Dios ya no existirá más. Ve y dile al hombre que es finita su vida. Ve y dile al hombre que aún sus pensamientos son limitados. Ve y dile al hombre acerca de su fragilidad. Dios comparó al hombre con una flor del campo. No lo comparó con un árbol, no lo comparó con una planta que puede durar algún tiempo. Lo comparó con una flor que crece hoy en el campo y a los días se seca. Isaías dijo: ¿qué tengo que decir a voces? No dijo: y algunos son. Dijo que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Ve y dile a este pueblo
que su gloria perece. Ve y dile a este pueblo que su orgullo no tiene razón de ser. Ve y dile al pueblo que su fortaleza es ninguna. Ve y muéstrales la fragilidad. Ve y dile que delante de Dios son frágiles como una hierba del campo que necesitan de su Dios. Ve y muéstrale al pueblo que la condición de ellos no es fortaleza, no es fuerte. No hay hombre tan duro que no necesite a Dios. El pueblo quizás creía en sus fortalezas, pero Dios le da un mensaje y le dice, dile que toda carne es como hierba. Ve y dile que así la flor, así como se seca y se marchita, así también es la gloria de los hombres. Pasarán los años y no habrá registro de ellos. Pasarán los años y ¿a dónde habrá quedado su gloria? ¿A dónde habrá quedado su esplendor? ¿Qué habrá pasado con ellos? Ve y dile que es así, por el soplo de Dios se seca. Ve y dile que la vida del hombre es eso, limitado. Pero ese no fue solamente el mensaje de Isaías. Dios no quería mostrar la fragilidad del hombre y Dios no quería mostrar la insignificancia del hombre ante la vida o ante lo que Dios podía hacer en ellos, sino que quería mostrarle que había algo que podía alentarlos aún más. Había algo que podía hacerlos tener esperanza. Dice la Escritura: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios se cumplirá en tu vida, sin importar la fragilidad del hombre, sin importar la fragilidad del pueblo. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aleluya. Y aleluya. ¿Qué es lo que tengo que decir a voces? Dile al hombre que es frágil. Dile al hombre que mientras que el hombre se obstina por destruir esta palabra, el hombre perecerá en el camino y quedará sin conocimiento. ¿Sabes cuántos hombres quisieron oponerse a la palabra de Dios? ¿Cuántos trataron de frenar esta escritura? ¿Cuántas personas creyeron que esta palabra no llegaría a tus manos hoy? Hubo un personaje que él dijo que no se leería más la Biblia, que sería un libro que pasaría de moda, que dejaría de existir, que quedaría allí en los tiempos. Este hombre murió y se utilizó su casa como una imprenta para imprimir Biblias. Hombres a lo largo de la historia han tratado de frenarlo, mas esta palabra soportó guerras, esta palabra soportó persecución, inquisición, esta palabra soportó reinos, dictadores, guerras mundiales. Esta palabra soportó todos los embates del hombre que se levantó para tratar de frenarla, para tratar de impedir que la palabra de Dios pueda llegar. Pero si hubiesen escuchado la voz que clamaba, si hubiesen escuchado lo que debía decirse a voces: hombre, tu gloria es como la flor del campo, y por más que se obstine el hombre por detener la palabra de Dios, no podrá hacerlo. El libro más reproducido, más escrito, más leído en la historia de la humanidad es la palabra santa de Dios. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Sin embargo, el hombre ha tratado de hacerlo. Mas el mensaje hacia el pueblo era que pudieran entender que la palabra del Dios nuestro va a permanecer para siempre. Y si Dios te ha dado una promesa, su palabra se cumplirá. Hay promesa de Dios en la Escritura y tú dices: Señor, ¿cuándo darás cumplimiento? Imagínate en aquellos días. Ellos sabían que el pueblo recibiría liberación, que vendría un día en el cual el cautiverio se terminaría. Un día en el cual las promesas de Dios se cumplirían. El día de alivio, el día de paz, el tiempo bueno. Y palabras como estas alentaban sus corazones a creer que Dios cumpliría. A creer que sin importar cuántos reinos se levanten, cuántos poderosos se levanten, siempre permanecería la palabra de Dios. Sabes, hace algunos años atrás leía en un artículo publicado por aquellos que
registran la persecución de los cristianos en el mundo. Hay países que tienen las tasas más altas de persecución, que se consideran los países más peligrosos del mundo para un cristiano, como Corea del Norte, algunos países de África, algunos países en Asia, en Oriente Medio. Y entonces podía ver que había una gran persecución en un país asiático, el cual el gobernante de aquel país enviaba a hacer allanamientos en los hogares donde se sospechaba que había personas que eran cristianas, y se les quitaba las Biblias, se les prohíbe portar una Biblia a esas personas. Pero antes de que ese tiempo llegara, había personas que se dedicaron a estudiar la palabra de Dios. Había personas que comenzaron a leer la Escritura y a memorizar los pasajes, a guardar la palabra de Dios, a guardar cada historia. Comenzaron a leer la Escritura y a meditar en ella. Y me sorprendió el mensaje, siempre me acuerdo, porque aquellas personas dijeron: puede venir el gobierno que sea, puede levantarse el hombre, el dictador, pueden tratar de perseguir a los hijos de Dios, pueden tratar de quitarnos la palabra en imprenta, pueden tratar de quitarnos estas hojas escritas, pero jamás podrán sacar la palabra de nuestro corazón. Ellos estaban predicando la palabra de Dios que había sido guardada en sus corazones. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. ¿Cómo van a quemar lo que está escrito en el corazón del hombre? ¿Quién puede entrar hasta ese lugar para que el hombre olvide la palabra de Dios? Aquellas mujeres, aquellos hombres dijeron: hemos memorizado la Biblia y estamos preparados por si nos sacan la Escritura. Ya la recordamos totalmente. Qué impresionante. El hombre buscando guardar la palabra de Dios por siempre, aún sufriendo persecución, sufriendo el dolor en sus familias. Mira, Satanás puede venir y robarte todo. Puede venir y puedes sufrir hoy la peor dificultad en tu vida. Puedes estar viviendo la peor situación. Pero lo que no puede robarte es lo que Dios ha puesto en tu corazón. Él no puede robarte el gozo, la esperanza, la vida, la salvación. Él no puede robarte las promesas que Dios ha dejado en ti. ¡Aleluya! Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Y si no quedase nada más, sé que me volvería a levantar, porque Dios es fiel. Porque mi Dios es poderoso. Aquellos que fueron lanzados al horno del fuego dijeron: oh Rey, nuestro Dios puede librarnos de este horno. Pero si así no lo hiciere, tampoco vamos a servirte, ni vamos a inclinarnos ante dioses falsos, ante lo que no es correcto. Tenemos un Dios poderoso para librarnos. Una convicción de fe tremenda. Nos dice la palabra de Dios: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Luego dice versículo 9: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ven aquí al Dios vuestro. Ve y proclama desde los lugares altos: vengan, acérquense y vean al Dios suyo. Vean, acérquense. Dice: no teman, ved aquí al Dios vuestro. Acercarse a Dios, no tener temor. Dice esta versión de la Escritura: súbete a un monte alto, oh Sión, anunciadora de buenas nuevas. Alza fuerte tu voz, oh Jerusalén, anunciadora de buenas nuevas. Álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está vuestro Dios. Aquí está. Este es tu Dios que te favorece. Este es el Dios que trae consuelo a los acongojados. Es el Dios que trae consuelo a los que sufren.
Es el Dios que trae una palabra de amor en medio de la culpabilidad del pecado, para decirte el tiempo se ha cumplido, tus pecados te son perdonados, eres libre de esa carga. ¿Por qué llevas esa carga sobre tus hombros? El Señor dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. ¿Por qué llevas el peso y la opresión de tus pecados? Algunos dicen, ¿por qué? Si bien entiendo que Dios me ha perdonado, yo no me perdono lo que hice. Yo no puedo ser libre del daño que he hecho. Entiendo que Dios me ha perdonado. Entiendo que Dios ha perdonado mis pecados y que Dios es un Dios de amor y de misericordia. Pero no puedo perdonarme lo que hice. ¿Sabes cuántas personas hoy están así? Que Satanás lo tiene así en sus pecados pasados, lo que ha sido perdonado, pero sin embargo atados en el pensamiento de que nunca van a cambiar o nunca van a salir de allí, o el daño que han hecho. Él vino para que seas libre. Y Él envía una palabra, dice, proclámenla, suba a un lugar alto y da las buenas nuevas al pueblo. Y dile a aquellos que están cautivos, los que están presos de sus pecados, los que están oprimidos hoy, que el Señor perdona sus rebeliones por pura gracia, por amor, por misericordia. Santo es Él. Dice la Escritura, y los amaré de pura gracia. No es porque tú hiciste algo. Algo dirá, yo soy una buena persona, por eso Dios me ama. No, porque Él te amó primero y entregó a su Hijo cuando tú eras un vil pecador. Cuando tú no querías nada saber con Dios. Cuando te burlabas de Él, Él ya te había amado. Él se había pagado el doble por ti. Pero hoy envía su palabra para decir a voces, el tiempo ya es cumplido. Es tu oportunidad. Esta palabra estaba anunciando el reino del Mesías. Esta palabra estaba anunciando que el tiempo llegaba donde aquel que tomaría esa carga, aquel que sería quien debería pagar el doble por los pecados de los hombres. Dios traía una voz de esperanza y de consuelo a la humanidad, de que el tiempo ya es cumplido, tus pecados te son perdonados. Algo dirá, ¿por qué la humanidad necesita tanto esto? ¿Por qué la humanidad necesita que esto se proclame en las azoteas, se dé voces? Porque hay corazones que sufren y necesitan el consuelo de Dios. Y necesitan ser consolados y conocer la gracia y la misericordia de Dios. Y no será sino por medio del arrepentimiento y del perdón de sus pecados, que podrán quitar los obstáculos de su corazón para acercarse a su Dios y así poder ver así. Miren al Dios nuestro, miren a nuestro Dios. Dice, acércate, no tengas temor. ¿De qué manera el hombre puede conocer a Dios? ¿De qué manera el hombre puede acercarse a ese Dios si no quitando todo lo que es un obstáculo en su vida? Quitando el orgullo, quitando esa falsa creencia de que el hombre es autosuficiente, de que el hombre no necesita a nadie, de que el hombre es muy inteligente y muy capaz. No, tú eres como la flor del campo, tú eres como la hierba, y la gloria de los hombres, el éxito, la fama, lo que puedan conquistar es como la flor de la hierba, pero se seca en el campo, mas Dios permanece para siempre. Acércate al Dios tuyo, al Dios que te favorece, y Él transformará tu lamento en baile y tu tristeza en gozo. Aleluya. Y aleluya. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Dice otra versión de las Escrituras, súbete Sión, a la cumbre de un monte, levanta con fuerza tu voz para anunciar una buena noticia. Levanta sin miedo la voz, Jerusalén, y anuncia a las ciudades de Judá, aquí está el Dios de ustedes, tu Dios, un Dios personal. ¿Cómo conocer a ese Dios? ¿Cómo acercarme a ese Dios? Dice, no temas. Suban y proclamen una buena noticia. Es tu Dios. Algunos dicen, ¿podés pedirle a Dios por mí? Es tu Dios. Es tu Padre. Podés
pedirle a Dios por mí porque a vos te escucha, porque vos estás más cerca de Dios. Podés pedirle, es tu Dios. Él está cerca de ti. Hay veces que las personas hacen esto, pero en su vida personal no lo hacen así. Imagínate que tu hijo, aquellos que tienen hijos, el día de mañana va y le dice al kiosquero si puede pedirle algo a su padre porque él está necesitando algo. Entonces le dice al kiosquero, quiero que le digas a mi padre que yo necesito tal cosa. Entonces el kiosquero va al padre y se lo comunica. Entonces el padre dice, ¿por qué no me habló directamente? ¿Por qué no me dijo a mí? Es mi hijo. ¿Por qué pedirle al kiosquero, al vecino? ¿Por qué pedirle a otro? ¿Por qué no acercarse a mí? Y el padre dirá, se sentirá mal. ¿Por qué mi hijo busca y recurre de esa manera? ¿Por qué no se acerca a mí? ¿Por qué no me cuenta lo que le pasa? ¿Por qué no me habla? Alguien dirá, no, lo que pasa es que tengo miedo. Lo que pasa es que tengo respeto a Dios. Dice la palabra, aquí está el Dios de ustedes. Miren, no teman. Esta voz es oída, buscando, proclamando la verdad de Dios. Proclamando que su palabra va a permanecer para siempre. Proclamando que el amor y la misericordia de Dios se renuevan cada mañana sobre tu vida. Acércate a Dios, no tengas miedo. No digas, no, lo que pasa es que he cometido pecados tan graves, he hecho cosas tan terribles. El Levítico dice, cuando el hombre hiciera así e hiciera las cosas mal, su tierra se pondrá como bronce y los cielos como hierro, se cerrarán. Quizás el hombre diga, por mi pecado el cielo se ha cerrado, Dios no me responde, entonces voy a pedirle a otro. No tiene que ver con eso. Tienes que allanar los montes, tienes que bajarlos, tienes que enderezar los caminos torcidos, tienes que limpiar tu senda, tu camino, tienes que quitar la maleza, quita el pecado, quita lo que es un obstáculo en tu corazón. Prepárate para encontrarte con tu Dios, dice la Biblia, y abre tu corazón. El Señor dice, habla al corazón de mi pueblo, consuela el corazón de mi pueblo. La palabra de Dios es la que trae el consuelo para tu vida. No tengas temor de acercarte a tu Dios para clamar a Él y para decir, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Me arrepiento, Señor, de mis errores. Me arrepiento, Señor, de mis pecados. Dame, Señor, vida eterna, salvación. Aleluya. Y aleluya. Santo nuestro Dios. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón a Dios. ¿Qué tienes que hacer para acercarte a Él? Prepara el camino. Prepara el camino para encontrarte con tu Dios. Deja que el Señor sane tu corazón. Dice la palabra, si este pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si este pueblo pudiese cambiar el rumbo, si pudiese dejar el pecado, si pudiese cambiar, dice la palabra, yo sanaré su tierra y los perdonaré. Si puedes buscar a Dios hoy de todo corazón, acercarte a Él, a tu Dios, Él te sustentará. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta hora, los que están presentes aquí o los que están escuchando este mensaje, que puedan cerrar sus ojos y repetir esta oración que dice, Señor Jesús, en esta hora, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de corazón. Hazme libre, Señor. Padre, te damos gracias por morir en la cruz, por darnos vida eterna, por hacernos hijos tuyos, Señor.
Padre, te damos gracias, Padre, te damos gracias por limpiar nuestro por corazón, limpiar nuestro corazón, por sanar nuestras por heridas sanar nuestras heridas y por darnos y por darnos una oportunidad. una oportunidad más. Te alabamos, te bendecimos, y te bendecimos en el nombre del Padre, del Padre, del Hijo del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, Amén. amén y amén.